Muy buen día, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Fisit Gutiérrez, docente de Ciencias Sociales, y les impartiré la clase de Historia Contemporánea. El tema de hoy es la Revolución Francesa. Recordemos, jóvenes, tomar nota de lo mencionado en el video, ya que puede ser de gran utilidad para comprender la clase. Muy bien, continuemos. Tenemos 3 preguntas de conocimiento previo que la primera nos menciona. ¿Quién gobernaba en Francia en el siglo XVIII? Las ideas de la Ilustración fue una de las causas de la Revolución Francesa. ¿Qué derechos se dan con la Revolución Francesa? Bueno, muy bien. Pues contestando a la primera, en ese siglo, ¿verdad? En el siglo XVIII, gobernaba el rey Luis XVI, ¿verdad? En ese tiempo gobernaba el rey Luis XVI y con un gobierno, con un antiguo régimen, ¿verdad? Bien. Las ideas de la Ilustración, básicamente, pues podemos decir que fue una de las causas, ¿verdad?, que dieron a este acontecimiento sumamente trascendental en la historia, ¿verdad? Porque los pensamientos ilustrados, las ideas de la Ilustración, básicamente, pues estos pensadores sostenían que el conocimiento humano combatía la ignorancia, la superstición y la tiranía, ¿verdad? Para construir un mundo mejor, que a través de la razón se podía construir un mundo mejor y a su vez pues se buscaba lo que era la felicidad, ¿verdad? Y la libertad a su vez. Bien, ¿qué derechos se dan con la Revolución Francesa? Bueno, pues básicamente se dan los derechos del hombre y del ciudadano, ¿verdad? Que es la libertad y la igualdad y la fraternidad, ¿verdad? Muy bien. Continuemos. Para mencionar qué es la Revolución Francesa. Bueno, se conoce con el nombre de Revolución Francesa al movimiento político, social, económico que surgió en Francia en en el año de 1789, ¿verdad? A finales del siglo XVIII. El mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista o un antiguo régimen, ¿verdad? Muy bien, entonces básicamente pues ahí tenemos lo que son el rey, ¿verdad? Que en ese tiempo a finales del siglo XVIII estaba gobernando Luis XVI y su esposa, ¿verdad? María Antonieta, la reina consort de Francia, ¿verdad? Que era su esposa. Ambos se casaron a una corta edad, él aproximadamente entre 15 años de edad y ella básicamente pues 14 años de edad, ¿verdad? Ambos eran bastante jóvenes, ¿verdad? Él un hombre francés y pues ella una austriaca, ¿verdad? Ambos países pues estaban en una constante rivalidad, ¿verdad? Entre Francia y Austria, ¿verdad? Estaban en una constante rivalidad y pues vieron la forma de casar a estos dos jóvenes para poder limar asperezas, ¿verdad? En un futuro. Muy bien. Y pues antes de que veamos las consecuencias de lo que es esta gran revolución, ¿verdad? Que vino a impactar nuestra vida en la historia, ¿verdad? De la humanidad, pues déjenme decirle cómo estaba básicamente la estratificación social, ¿verdad? En Francia. Bueno, pues estaban los 2 estamentos más privilegiados, ¿verdad? Que era la nobleza, ¿verdad? El primer estado era la nobleza, el segundo estado pues era el clero y el tercer estado básicamente pues eran el pueblo, ¿verdad? El pueblo llano o el pueblo menos desfavorecido, ¿verdad? Bien. Que eso ya lo vamos a explicar un poquitico más adelante. Bien, las ideas de los filósofos de la Ilustración, recordemos, ¿verdad?, que niegan que el poder real provenga de Dios, ¿verdad? Ambos, pues, las ideas de la Ilustración, jóvenes, los filósofos ilustrados, pues, básicamente se hacían preguntas
utilizando la razón, ¿verdad? Porque recordemos que la razón pues es la luz que nos viene, nos saca de lo que es la ignorancia y de la superstición. Entonces, utilizando la razón, pues estos filósofos ilustrados pues básicamente pues se reunían en cafés, ¿verdad? En París, y comenzaban pues a analizar la situación que estaba aconteciendo en Francia, ¿verdad? Y así pues poder tener mejores ideas para poder ayudar a este gobierno que estaba predominando, este gobierno absolutista, ¿verdad? Muy bien. El Estado tenía, ¿verdad? Obviamente, pues un déficit enorme, ¿verdad? Que pretendía crear nuevos impuestos, ¿verdad? Que ya lo vamos a explicar más adelante. Estas son algunas de las consecuencias de la detonación de la Revolución Francesa, ¿verdad? Y básicamente, pues podríamos decir que la nobleza estaba arruinada en su totalidad. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver los que son los antecedentes de la sociedad francesa en el siglo XVIII, ¿verdad? Vamos a ver. Un gobierno o una monarquía absoluta. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué se refiere cuando decimos es una monarquía absoluta? Bueno, que el rey básicamente pues gobernaba para él, ¿verdad? Y sus más allegados o para las personas más privilegiadas, ¿verdad? Básicamente es un rey o un gobierno absolutista, ¿verdad? Que básicamente pues no se regía por nada ni por nadie. Básicamente pues él, como se puede decir, gobernaba para él mismo, ¿verdad? Para, como le digo, los más allegados o los más privilegiados, ¿verdad? Aquí nadie le podía imponer, ¿verdad? Nadie podía imponerle al rey pues, porque las leyes estaban en sus manos. Básicamente el gobierno estaba en manos de una sola persona, ¿verdad? Y en este caso pues era el rey Luis XVI, ¿verdad? Y muy bien, la sociedad estamental o la estratificación social en ese tiempo, ¿verdad? En Francia, pues básicamente estaba constituido por el primer estado, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando de lo que era el primer estado, es la nobleza, ¿verdad? Que está constituida. Básicamente está integrada por aproximadamente 350 personas, ¿verdad? Dueños del 30% de las tierras, ¿verdad? Los nobles estaban obviamente eximidos de la mayoría de los impuestos y ocupaban todos los cargos públicos. Oigan bien, el primer estado, ¿verdad? Estamos hablando del primer estado, ¿verdad? A su vez, pues, tenían tribunales propios, es decir, pues que se podían juzgar a sí mismos. Oiga bien, ¿quién se va a juzgar a sí mismo? De ninguna forma. Estamos hablando de lo que es el primer estado, que es la nobleza, ¿verdad? Bien, el segundo estado, jóvenes, estaba compuesto, pues obviamente, pues era la iglesia, ¿verdad? Estaba sumada, pues aproximadamente entre 120,000 personas, ¿verdad? Que poseían el 10% de las tierras de Francia. Y pues obviamente no pagaban impuestos, ¿verdad? No pagaban impuestos, lo que es este segundo estado, que es el clero o la iglesia, como ustedes lo quieran llamar, ¿verdad? Entonces, y a su vez, pues recibían de los campesinos el 10%, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas, ¿verdad? De las cosechas que hacían los campesinos, ¿verdad? Y a su vez, pues jóvenes, solo la iglesia podía legalizar lo que eran el matrimonio o los casamientos, ¿verdad? Los nacimientos de los bebés, ¿verdad? Las defunciones y pues obviamente la educación estaba en manos de la iglesia, ¿verdad? Que estamos hablando del segundo estado, de la iglesia o del clero, ¿verdad? Muy bien, ahora hablemos del tercer estado. Bueno, pues el tercer estado estaba constituido, ¿verdad? Por la burguesía, ¿verdad? Estaba constituido por el 98% de la población y su composición pues era bastante variada, ¿verdad? Por un lado estaba la burguesía, como ustedes lo pueden observar ahí, formada por los ricos financistas y banqueros, ¿verdad? Que hacían negocios con el Estado, ¿verdad? A su vez, pues, estaban lo que eran los artesanos, ¿verdad? Los artesanos, funcionarios, ¿verdad?
estaban también a su vez los campesinos, ¿verdad? Y el proletariado. Y el proletariado, pues básicamente, jóvenes, es el que vende las fuerzas de trabajo a quienes, al capitalista, ¿verdad? Entonces, el tercer estado, jóvenes, pues carecía de poder, ¿verdad? Y de decisiones políticas. ¿Y qué era lo que buscaba la burguesía en cuanto al tercer estado? Pues buscaba lo que era el acceso, ¿verdad? Al poder, el poder manejar un estado, básicamente un estado centralizado, ¿verdad? Que protegiera pues e impulsara las actividades económicas a su vez, ¿verdad? Porque imagínense, la economía básicamente pues estaba solo regida por el entre ellos, ¿verdad? No había un libre mercado, sino que entre ellos, pues, los campesinos producían y se les vendía al primer estado y al segundo estado, básicamente, ¿verdad? Y pues ellos, ¿qué quería la burguesía? Bueno, era participar en las decisiones del estado, participar en lo que se refería al gobierno, ¿verdad? Que hubiese un gobierno centralizado, ¿verdad? Entonces, y a su vez, pues jóvenes, la economía, ¿verdad? De Francia era una economía de subsistencia, ¿verdad? La agricultura, ¿verdad? De un autoconsumo. ¿Verdad? Como les decía, el primer estado, que era la nobleza, ellos pues rentaban las tierras a los campesinos, ¿verdad? Y entonces estos pues a su vez tenían que pagar impuestos, no solamente tenían que pagar el arrendo de las tierras, sino a su vez pues tenían que pagar altos impuestos, obviamente pues colocados por lo que era el rey y la nobleza, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esos son lo que son, cómo estaba estratificada la Francia, ¿verdad? En el siglo XVIII. Muy bien. Estamos hablando en cuanto a la toma de la Bastilla, jóvenes, un acontecimiento sumamente trascendental, ¿verdad? En la vida de los franceses, ¿verdad? Y no solamente de los franceses, sino a nivel mundial, porque nos viene a repercutir muchísimo. Durante la Asamblea Constituyente, ¿verdad? El 14 de junio de 1789, los parisinos queman la Bastilla, ¿verdad? ¿Y la Bastilla? ¿Qué era la Bastilla, jóvenes? Bueno, pues era una cárcel, ¿verdad? Una antigua cárcel, y era considerada el símbolo del poder absoluto del rey. Imaginen ustedes, como pueden ver en la imagen, miren qué castillo más hermoso, qué lugar más... es algo hermoso, ¿verdad? Bueno, al estilo, ¿verdad? De un rey absolutista, ¿verdad? Muy bien, y el 14 de julio, jóvenes, pues es el Día Nacional de Francia, ¿verdad? Donde se celebra ese acontecimiento que se dio, ¿verdad? El 14 de julio de 1789, que es la toma de la Bastilla, ¿verdad? El pueblo parisino sale a protestar, ¿verdad? ¿Y por qué sale este pueblo? Bueno, pues sale a protestar, ¿verdad? Porque cansados de tanto maltrato, de tanto subida de impuestos, de tanta desigualdad social, cansados, oprimidos, deciden salir a las calles, ¿verdad? Y es mientras están generándose las asambleas constituyentes, ¿verdad? Y a su vez, pues, los estados generales, pues, están reunidos, ¿verdad? Entonces, acontece esto, ¿verdad? Que es el 14 de julio, una fecha trascendental en la vida de Francia, de París, ¿verdad? Y bien, el pueblo, ¿qué decía? El pueblo de París reaccionó, dice, violentamente cuando se supo que el rey había puesto tropas en las afueras de la ciudad. Imagínense cómo era este rey que realmente no pensaba, ¿verdad? Más que en solo su beneficio, ¿verdad? En todo lo que le rodeaba a él y su familia y sus allegados, ¿verdad? Como dicen, gobernaba para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿verdad? Muy bien, y eso pues es en la toma de la Bastilla, ¿verdad? Una fecha trascendental para toda la humanidad. Muy bien, como les decía,
la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? ¿Qué era lo que realizó? La Asamblea Constituyente realizó la siguiente labor. ¿Qué era lo que estaba gestándose en esta asamblea? Bueno, pues es abolir los privilegios feudales y las sociedades estamentales, ¿verdad? Que ya no hubiese, recordemos que había estas comunidades feudalistas, ¿verdad? Recordemos que las tierras, pues básicamente estaban a manos del señor feudal, ¿verdad? ¿Y qué decía el señor feudal? Bueno, pues que el señor feudal le entregaba, eran dos hombres libres, ¿verdad? Estaba el señor feudal y el vasallo, ¿verdad? Que era el que le trabajaba las tierras, ¿verdad? Entonces eso era lo que buscaban, abolir los privilegios feudales y las sociedades estamentales, ¿verdad? También a su vez él declaró los derechos del hombre y del ciudadano, ¿verdad? La soberanía nacional, la libertad e igualdad de los hombres. Miren qué importante, ¿verdad? Cosa que no había, se logra a través de la Asamblea Constituyente. Redactó la Constitución Civil del Clero, ¿verdad? Que la Iglesia pues básicamente no estuviera tan regida en cuanto a las decisiones que vinieran del Papa, ¿verdad? Básicamente. ¿Verdad? Eso. Y pues promulgó la Constitución de 1791, que fue una ley fundamental que organizaba la vida de Francia y se contempló la soberanía nacional, ¿verdad? Es un orden ya, como acordémonos que había un desorden total en ese tiempo, ¿verdad? Muy bien, ¿y cuáles fueron las fases de la Revolución Francesa? Pues la Asamblea Nacional Constituyente en 1789 a 1791 da la abolición de los derechos feudales, que ya es lo que ya les había mencionado, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿verdad? Constitución civil, la constitución civil del clero, que estábamos hablando, que es la ley fundamental, ¿verdad? Que organizaba que estaba el clero, que se formaba una iglesia nacional, ¿verdad? Desprendida de la obediencia del Papa, ¿verdad? Y la libertad de tierras, ¿verdad? A su vez, pues la Asamblea Legislativa en 1791, 1792, el rey intenta huir, ¿verdad?, a Austria el 2 de junio de 1791, ¿verdad? Y fue descubierto, sí, fue descubierto en Berenes, ¿verdad? Las rebeliones, ¿verdad? Populares en París, que era lo que ya habíamos hablado, que salieron los parisinos, ¿verdad? Al darse cuenta que habían colocado estos militares en la ciudad, ¿verdad? En las puertas de la ciudad. Y pues procedieron a la sistemática persecución de sus seguidores. De los seguidores, estamos hablando de los seguidores del rey, jóvenes. Muy bien, ¿y cuáles fueron esas causas de la Revolución Francesa? Bueno, pues que se destruyó el sistema feudal, ¿verdad? Como ya les había mencionado, se dio un fuerte golpe a la monarquía absoluta, ¿verdad? Ya no es una monarquía absoluta, sino que es un gobierno constitucional, ¿verdad? Surgió la República de corte liberal, obviamente sí, ¿verdad? Todo cambia en un proceso de gobierno, ¿verdad? Se declaró los derechos del hombre y del ciudadano, que son sumamente importantes y que hasta el momento nos han venido a repercutir a nuestras vidas, ¿verdad? De forma positiva. La separación de la iglesia con el Estado, a su vez, que siempre ha sido un problema ese, ¿verdad? Comenzaron las ideas independentistas en las colonias iberoamericanas, ¿verdad? Que eso ya lo vamos a hablar más adelantito, ¿verdad? Y la vamos a relacionar con este tema. Y como ustedes pueden observar, bueno, en el palacio donde vivían estos monarcas, el rey Luis XVI, ¿verdad? Y su esposa María Antonieta, ¿verdad? Muy bien, y la ejecución, ¿verdad? Que estamos hablando, la ejecución del rey Luis XVI, ¿verdad? En ese tiempo, pues, básicamente, pues, lo guillotinaron, lo llevaron a la guillotina el 21 de enero, jóvenes, de 1793. Y meses después, pues fue llevada lo que es su esposa María Antonieta, ¿verdad? Básicamente. Y pues
sería esta la actividad, jóvenes, ¿verdad? Que vamos a realizar una lista de ideología de la Revolución Francesa y resumen de aspectos generales de dicha revolución, y realizan un cuadro comparativo de las causas y de las consecuencias de la Revolución Francesa. Y luego vamos a hablar un poquito de lo que de lo que pasó con los reyes de Francia, que ya lo explicamos en este tema, ¿verdad? Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por hoy, ¿verdad? Deseo que continuemos adelante, que continúen adelante. Y digo continuemos porque acordémonos que es importante que nosotros tengamos una relación, ¿verdad? Por eso yo siempre digo nosotros, ¿verdad? Porque me incluyo, porque ustedes son como el futuro, ¿verdad? Ustedes son el presente, ¿verdad? Y el futuro y el presente de nuestra sociedad, y pues deseamos que sigan adelante, ¿verdad? Que se esfuercen al máximo, que la recompensa es gratificante, ¿verdad? Y pues nos vemos, jóvenes, hasta la próxima, y que Dios los bendiga, y les digo, los queremos estudiando en casa. Hasta pronto, buenas tardes.